Quiero darle la bienvenida con mucho gusto el día de hoy a José Luis Trueba, Trueba Lara, nuestro historiador, en un tema que me parece muy interesante, mi querido José Luis. Eh, ¿Existe el más Está, allá? Fíjate, déjame nada más leerte ajá, algunos mensajes en Twitter. Nora Loza, Betty Martínez, gente que nos escribe a través de @QTF, sí, nos dice que les ha pasado eso de sentir que fueron por ese túnel, vieron la luz, se encontraron con familiares, pero algo les dijo regresa. O sea, existe ujú. el más allá, ese es el tema. Ese es el tema. Fíjate, yo te voy a contar una experiencia de cuando me andaba muriendo. Y Ujú. es real, ¿eh? No, sí, no es literatura. Y me morí, me andaba muriendo por idiota, porque no hay otra manera de decirlo. Fíjate que en la pasada epidemia de influenza, pues yo fui de los imbéciles que no se la creyeron y andaba como si nada por el mundo. El resultado me dio. Y por supuesto fui a dar ahí al médico, bueno, te sientes que te mueres. Pues unos días después de abrir los ojos ya totalmente dado al queso, yo dije, bueno, pues ahora sí ya me morí. Y te juro que no tuve la experiencia esta de, como de levitación, esta cosa del túnel que referías, tampoco está muy común de la luz. Yo solo me pude hacer dos preguntas y no me daba la cabeza para más. La primera era si no me arrepentía de nada y la segunda era que si no me había faltado algo que hacer. Y la verdad es que no me arrepentía de nada y de lo que me faltaba de hacer, pues me quedaban algunos pendientes, sobre todo de lecturas y de papachos con Patti, pero de resto, nada. La paz sí es un hecho, esa sí era muy notoria. Incluso es el único momento en que estuve enfermo que recuerdo que no me dolía nada, que me sentía lúcido, cuerdo, bueno, no fuerte, por supuesto, muy debilitado, pero nada más. Estas experiencias de la muerte, como la mía, que no tiene tanto chiste, o cualquier otra, están vinculadas con algo rarísimo que tenemos los seres humanos. Fíjate, nosotros somos el único animal que existe en el planeta que sabe que se va a morir, pero no lo sabe cuando ya le está pasando, como a los perritos que se quedan tirados y dicen ya me cargó el payaso. No, nosotros aunque estemos buenos y sanos, sabemos que cada día que vivimos es un paso hacia adelante de la muerte. Eso nos pone delante de un problema que no ha tenido ninguna criatura en la Tierra, porque la pregunta es, ¿qué cuando me muera, qué sigue? Y hasta donde nos podemos dar cuenta, nada más hay dos respuestas. Las dos respuestas pueden ser incluso muy tranquilizantes, Ujú. que no haya nada o que sí haya algo. Ese algo pues, puede ser tan indefinido o tan variado como las respuestas religiosas que muchas se han dado. ¿Por qué digo que las dos posibilidades son muy consoladoras? Mira, cuando a Sócrates, el filósofo griego, ya lo estaban juzgando y él sabía que lo iban a condenar a muerte, él dijo algo que a mí me parece que es, vamos, absolutamente brutal y convincente. Dijo, la posibilidad de que no haya nada después de la muerte es muy buena, porque la muerte sería como un dormir sin sueños. Y eso está rico. Cuando uno duerme sin sueños es verdaderamente plácido. Y la otra posibilidad de que haya algo, él decía, perdón que lo cite de memoria, Ujú. pero él decía algo así como el mundo de allá, me voy a encontrar con los héroes, me voy a encontrar con los poetas, me voy a encontrar con los amigos y vamos a seguir la parranda. Acuérdate que Sócrates era bueno para empinar el codo, digo, no, y la orgía se le daba con singular alegría. Entonces cualquiera de las dos es un problema. La única lata es que la nada es muy aterrorizante.
A los seres humanos nos da miedo que no haya nada. El vacío es una posibilidad que siempre llena de miedo. Bueno, por esta razón, la idea del espíritu, la idea del alma, dan chance de agarrarse de un clavo. Estas dos cosas, el espíritu o el alma, sobreviven más allá de la muerte y por supuesto van a dar algún lugar. El lugar no quisiera detenerme. El asunto es cómo podemos demostrar científicamente que ese espíritu, esa alma, fue a dar algún lugar. Pues en el siglo XIX se les ocurrió una idea buenísima. Dijeron, vamos a mandarles un mensaje. Es obvio que les mandaran un mensaje, es la época de las comunicaciones, se acaban de inventar el telégrafo, el teléfono empieza a probarse, dicen, bueno, vamos a mandarles. ¿Y cómo ocurren los primeros mensajes? Mira, es un poco de risa loca, pero esto es cierto. En Nueva York, una familia que se apellidaba Fox empezó una noche a escuchar toquidos, así toc, 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 ahí en su casa. Y la señora Fox, que era bastante plantada, le dijo, mire señor Pezuñas, deje de estar haciendo ruido y si es tan sabroso, bueno, eso lo dijo en inglés, imíteme. Y entonces... ¿Sí es tan sabroso qué? ¿Qué? Imíteme. Ah, no, ahí no te entendemos nada. Imíteme. Haga lo mismo que yo. Ah, imíteme. Imíteme, sí, haga lo mismo que yo. Y entonces la señora Fox hizo lo siguiente. Chasqueó los dedos. Y del más allá se oyeron 3 toquidos. Entonces dijo, ahí en la torre. A ver, otra vez. Y luego otro. Entonces dijo, a ver, vamos a hacerlo más difícil. Yo le pregunto algo. Un toquido es sí y 2 es no. Le dijo, ¿usted está muerto? Y chas, un toquido. Bolas. Y a partir de ahí empezaron a tratar de comunicarse. Y por supuesto la noticia de esta familia Fox pues se volvió más famosa que Marta Sagún y Vicente juntos. En todos lados se publicaban cosas sobre ellos y empezaron a ofrecer sus servicios, como debe decir, para que la gente entrara en contacto con los espíritus. Bueno, pues esta Maggie Fox, así se llamaba, Margarita, pues dedicó toda su vida a entrar en contacto y te cobraba una firula. No sé, variaba por supuesto según el sapo. Cuando ya te daba te acercaba a tus muertos o a aquel con el que quería hablar y con el sistema de sí o no se comunicaban, pues todo empezó a funcionar muy bien. Y el único problema fue cuando se murió. Cuando se murió, ella se retractó y dijo, oigan, que yo hacía los ruidos. Ay, no. Sí, pero eso no importa. Eso no importa, porque la gente le seguía, no sé, bueno, la gente cuando ya cree algo es muy difícil sacárselo de la cabeza. Y como no se lo pudieron sacar en la cabeza, empezaron a aparecer cualquier cantidad de expertos en comunicarse con el más allá. Pero, pues como esto de los golpecitos, pues no rifaba, tenías que inventar nuevas maneras. Por ejemplo, algunos de ellos dijeron, es que yo lo que soy es un medium. ¿Qué es un medium? Es alguien que tiene la capacidad para comunicarse con el más allá. Te pongo un ejemplo muy simple. Panchito Madero, Francisco y Madero, el de todos conocidos, el de la piochita, que trabajaba de revolucionario y presidente, pues cuando estaba estudiando en Francia, entró en contacto con los espiritistas y en cosa de 15 minutos descubrió que él era medium, pero escribiente. Es decir, del más allá le dictaban cosas y él las escribía. Bueno, en concreto, él se comunicaba al principio con su hermano muerto. La historia del hermano muerto es escalofriante. El pobre muchacho, cuando vivían allá en Coahuila, muy niño, entra a un granero, empieza a jugar ahí en el granero y le cae encima una lámpara, se rompe y él se prende y muere, en unos dolores espantosos. Bueno,
Pues el hermano de Panchito le empieza a mandar mensajes. Y don Panchito los escribe. El único problema de los mensajes del más allá es que la gente se los cree. Y don Panchito se los creyó tanto que la sucesión presidencial de 1910, este libro famosísimo y fundamental para la historia de México, él lo escribe en el encierro, mientras recibía dictados del más allá. No solo eso, mucha gente supone, y no es una sospecha descabellada, que Madero Medium toma muchas de sus decisiones consultando a los espíritus, en particular a Benito Juárez. Yo sé que es un poco raro, pero bueno, Benito Juárez tiene ahí un teléfono dorado en el más allá y recibe llamadas privilegiadas de su hermano muerto y de algunos otros próceres. Es más, tanto le gusta el espiritismo a Madero que llega a publicar muchísimos artículos, muchísimas cosas. Lo interesante es cómo algo que está en el más allá, cómo estas almas que andan flotando y con las que crees que te puedes comunicar haciendo un medium, pueden obligarte a dar una decisión política grave. Claro. Enfrentarte a Porfirio Díaz, fugarte de la cárcel, irte a la revolución, instaurar un nuevo gobierno. Es decir, aquí hay algo que es doblemente interesante. La noción del más allá, incluso a los políticos, los pone delante de dos problemas serios. Uno, su clara finitud, es decir, saben que se van a morir. Y dos, la necesidad que tienen ellos de pasar a la historia. Y como tienen que pasar a la historia, necesitan una herramienta poderosísima. Y qué mejor que una ouija, un brujo, alguien que los comunique con esas otras fuerzas del más allá. ¿Cómo la ves? Bueno, pues muy impresionante, porque la verdad es que en ninguno de los casos, más que estos investigadores como este hombre Pim Van Lommel, que es un holandés, o este otro, el Moody, pues sí tienen una investigación de la gente que ha estado muerta y luego revive. Pero del más allá de Martita y lo demás, yo no le entiendo. Vamos a una pausa, regresamos. Spots QTF, quédate conmigo, José Luis Trueba, y mucho más que compartir. Estás escuchando ¿Qué tal, Fernanda? Mi querido José Luis Trueba, en unos cuantos minutos, historiador del programa ¿Qué tal, Fernanda? Pues, ¿cómo podrías, resumir es un poco complicado, pero cómo podrías empaparnos del más allá en el más acá? Mira, es muy fácil. El más allá solo puede tener dos formas a lo largo de la historia. La primera es la forma del paraíso y la segunda es el lugar del castigo. El paraíso no creas que es así como con nubecitas y todo esto, no. El paraíso, déjame compararlo con algo muy simple. El paraíso es ese lugar que era una casa de interés social, así chiquitito y con materiales muy endebles, y que poco a poco lo empezamos a llenar de muebles y de cosas. Es más, cada lugar que lo llenamos, que conforme lo fuimos llenando el paraíso, nos ofrece diferentes atractivos. Para muchos es la paz celestial, para otros es una guerra constante, como ocurre con los vikingos, por ejemplo, e incluso hay algunos paraísos que son profundamente machistas. Ese paraíso machista, a mí el que me parece más fuerte, es justo el musulmán. La llana es un gran jardín donde hay ríos de leche y miel, donde viven los hombres que son atendidos por las huríes, que todos los días amanecen vírgenes y corrompibles. Es decir, esta noción de que el paraíso está allá, donde nos puede ir mejor, lo que nos lleva es algo interesante. Hay un nexo ahí en medio. Ese nexo del más allá para la gente es ¿cómo le hago yo para llegar al paraíso? Yo, para llegar al paraíso, por ejemplo,
tengo que cumplir una serie de leyes, tengo que realizar una serie de acciones o me tengo que sacrificar con algo. Es decir, esa certeza de la muerte nosotros la combatimos con una manera de vivir que nos va a dar chance de existir eternamente. Lo único que a mí me preocupa del paraíso, y lo digo en términos personales, es que vivir eternamente, aunque sea en el paraíso, ha de ser verdaderamente aburridísimo, porque cualquier paraíso, por batallas, cosas que haya, mujeres que amanecen vírgenes, ángeles o lo que sea, debe de ser pesadísimo. Yo, la verdad, a mí me gusta la vida más variadita, aunque sea más corta. Es decir, la muerte nos coloca ante la certeza del paraíso. Pero fíjate qué curioso, en algunos casos, esa certeza de muerte nos coloca ante una posibilidad rarísima, la posibilidad de crear el paraíso en la tierra y decir, si me voy a morir, me importa una pura y dos con sal, porque mientras tanto yo voy a crear en este mundo un paraíso. Esto, en términos personales, es una maravilla, porque tú, yo y cualquier persona que nos esté escuchando puede crear ese paraíso en las cuatro paredes de su casa. Pues sí. Pero cuando ese paraíso se convierte en un asunto político, ya se fregó la cosa. Porque con tal de llegar al paraíso, yo político, soy capaz de exigir o hacer cualquier cantidad de locuras. Fíjate, una de las declaraciones de López Obrador en estos días es justo la que comentabas con Gonzalo. No, es que es la terrible, del anillo al dedo. como anillo al dedo, es Es indignante. criminal. Es criminal. Pero esa declaración te dice, yo, para construir el nuevo mundo, tengo que destruir todo y con lo que quede, que no va a ser nada, yo voy a levantar un paraíso, la cuarta transformación. Es decir, la noción de paraíso, la noción de que yo tengo la salvación para los seres humanos, se convierte en un peligro para los propios seres humanos. Es decir, si de alguien nos tendríamos que salvar, es de los salvadores. Porque sí. ellos juegan con cosas muy peligrosas. Digo, yo lo más peligroso que puedo hacer ahorita es no rasurarme, que ya parezco profeta bíblico. Ay, nos tienes que mandar una foto, Trueba. Y tengo pelos en la cabeza, muy pocos, como avestruz radioactiva. Pero yo tengo una rasuradora en mi casa, pero es para el perro. No creo que te sirva. No, mejor me quedo como profeta bíblico. Mira, me voy a poner una sábana. Así. Me voy a poner una sábana. Voy a hacer cara de profeta bíblico y voy a subir una foto. Por favor, hazlo. Te la voy a subir primero a tu cel. Si tú autorizas la divulgación de esta imagen pornográfica, exacto, yo ya la trepo a todas las redes. Con mira, cara Trueba, de profeta bíblico. ¿quién sabe y te vuelvas una cosa muy importante y no te vayan a andar haciendo tus estampitas para el COVID-19? No, ¡Qué horror! Mira, ahí te das cuenta, lo de las estampitas es justo a lo que me refiero. Cuando este hombre todopoderoso le dan dictados del más allá, pues sí. Si eres madero, te los dicta tu hermano. Pero si no tienes hermano, te consigues unas estampitas milagrosas. Si no tienes hermano y no tienes estampitas milagrosas, dices que a ti, pues cualquier virus te pela los dientes. Es decir, el poder enloquece con esta noción de paraíso y es capaz de hacer las cosas más escalofriantes. Es decir, si tú volteas a ver los grandes crímenes de la historia, estoy pensando en el nazismo, estoy pensando en la Unión Soviética, estoy pensando en la China de Mao, todos esos grandes crímenes ocurrieron cuando a una persona con poder, de a de veras, se le ocurrió que podía llevar a la gente al paraíso. Fíjate. Y el resultado final fue una catástrofe. ¿Cuál fue el resultado final?
Pues la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, la muerte de cerca de 60 millones de soviéticos, un número indeterminado de millones de chinos que se mueren de hambre, porque había que industrializar el país desde cero, por lo tanto había que destruirlo todo. Y se murieron de hambre muchos millones. ¿Por qué razón? Porque esa persona recibe una certeza de que hay un más allá que puede alcanzar. Y ese más allá pinta mal, ¿eh? A mí me da terror cuando la gente tiene estos arranques. Yo la verdad es que no los tolero, pues. Déjame contarte rápidamente en unos segundos la secta, porque no tiene otra palabra, la secta donde perteneció por años y participó Madero, Francisco y Madero, en Morelos, en Cuernavaca, ¿estamos? Sí. Me hablaron hace unos años para ir a presenciar uno de los encuentros con el maestro Mahfoud, que se ponía en contacto con los muertos. Ándale. Y ahí te voy. Y tengo testigos, el arquitecto Juan José Espiñeira me acompañó, y cuando yo llegué y nos encerraron en un cuarto, sin ventanas, todos en sillas sentados pegados a la pared, agarrados de las manos, durante 4 horas sin podernos parar, les menté la madre. El maestro Mahfoud era un tipo verdaderamente nefasto, un atentado contra la inteligencia. Decía que hablaba con muertos y él mismo movía los carritos cuando hablaba con los niños. Había una pareja de franceses que habían perdido desgraciadamente un hijo y en la tristeza y en la depresión lo trataban de encontrar a través del maestro Mahfoud, y él los convencía moviendo un carrito y hablando con el niño, cambiando él la voz. No te puedes imaginar lo que yo te estoy diciendo. No. Salí mentando madres y les dije, mientras yo tenga vida, voy a narrar este atentado contra la inteligencia. ¿Qué estar en contacto con el más allá ni qué madres? Furiosa, claro. furiosa. Claro, pero llévalo todavía más lejos. Vergonzoso, de ver. Tú te salvas de caer en ese juego porque eres sensata e inteligente. No, pero los otros creían perfecto. Los franceses lloraban de oír al niño. Exacto. Que era la voz del Mahfoud. Imagínense. Las personas que están desesperadas, las personas que necesitan un clavo de que agarrarse, no importa que esté ardiente, si son capaces de creerle a cualquier loco que les va a traer el hijo, que los va a comunicar con su mamá o que los va a llevar a un lugar en el paraíso. Mira, lo que pasa, y ahí lo puedes ver muy claro, no solo en esta secta, sino en las sectas que te ofrecen el club más exclusivo. Se va a acabar el mundo y yo los voy a salvar. Imagínate. Todas esas sectas han terminado en suicidios colectivos. ¡Claro! En unas cosas escalofriantes. Tengo que mandar a corte comercial, mi querido Trueba, pero sí. A ver, cuéntanos tus datos, por favor, para seguirte y estar en contacto con el maestro Trueba Lara. Y esperando la fotografía. Sí, mi fotografía de profeta bíblico. Exacto. Mis datos son muy fáciles. Es @truebalara. Ese es mi Twitter. Ahí me pueden seguir. Perfecto. Un abrazo con mucho cariño. Muchas tonterías. Cuídense, por favor, y un beso a la Pati. Claro que sí, besos en tu casa a todos. A papachos. Spots QTF.